Bienvenidos un dúa mu a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúa maravilloso, o al menos que este vídeo lo mejore un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un chismecito jugosísimo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que tiene como protagonista a la mismísima Demet Özdemir. Esa Demet Özdemir, la que nos enamoró superíndice 3 en Erken Zikuay, y en tantas otras series que nos han robado el sueño más menos o. Y es que la verdad, esta historia tiene de todo: lujo, pasiu superíndice 3n, un destino romántico como Roma, y bueno, un pequeño más menos o problemilla que transformu superíndice 3 una escapada de ensueu más menos o en algo digamos un tanto, incu superíndice 3 modo. Asu que prepu rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque les voy a contar todos los detalles de Demet Özdemir explota Roma misma habitaciu superíndice 3n y pasu superíndice 3 esto que créanme, tiene mucha tela que cortar. Pero antes de que empecemos con el drama, quiero recordarles que si les gusta el contenido de chismes de celebridades, viajes, estilo de vida y un poquito de todo, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Se los agradeceré muchísimo. Asu me ayudan a seguir trayéndoles contenido interesante y divertido. Ahora vamos al grano. Como saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional. Su carisma, talento y belleza la han convertido en un icono, y cada paso que da es noticia. Y por supuesto, su vida amorosa no es la excepción superíndice 3n. Después copyright de su medio último divorcio, Demet se ha mantenido relativamente discreta en cuanto a sus relaciones, pero recientemente surgió superíndice 3 el rumor de que estaba saliendo con un famoso empresario. Un hombre de negocios con una reputación impecable y una fortuna considerable, que dicho sea de paso, es conocido por su discreción y su estilo de vida reservado. Imagínense el revuelo que causó este rumor en la prensa rosa turca. Las revistas y los programas de chismes no hablaban de otra cosa. Todos querían saber quién era el afortunado que había conquistado el corazón de la bella Demet. Bueno, pues resulta que estos rumores, mis queridos chismosos, no eran solo rumores. Demet y este empresario cuyo nombre no revelaru copyright para mantener un poco de misterio, aunque seguro ya lo saben, decidieron darse una escapadita romántica adivinen. Roma. La ciudad eterna, el coliseo, la pizza, el gelato, todo muy dolce vita. La pareja eligió superíndice 3 un hotel de lujo con vistas espectaculares y todas las comodidades que uno se pueda imaginar. El hotel, conocido por su servicio impecable y su ubicación privilegiada, era el escenario perfecto para una escapada romántica. Las habitaciones eran espaciosas y elegantes, decoradas con un gusto exquisito y equipadas con todo lo necesario para una estancia inolvidable. El restaurante del hotel ofrecía una gastronomía de primer nivel, con platos típicos de la cocina italiana y una amplia selección de vinos. Y la terraza, con sus vistas panorámicas de la ciudad, era el lugar ideal para disfrutar de un cóctel al atardecer. Hasta aquí, todo perfecto, ¿verdad? Pues agárrense porque aquí es donde empieza el drama. Resulta que por esas más menos asironuas del destino, otra pareja famosa, también del mundo del espectáculo turco, reservó exactamente la misma habitación en el mismo hotel, y en las mismas fechas. Imaginen la sorpresa. Esta otra pareja, formada por un reconocido actor de series dramáticas y una influyente modelo, también estaba buscando un respiro de la vida pública y había elegido Roma como destino para una escapada romántica. Ambos, con agendas apretadas y una constante exposición mediática, anhelaban unos días de tranquilidad y privacidad en la ciudad eterna. Habían planeado explorar los rincones históricos de Roma, disfrutar de la gastronomía local y, sobre todo, reconectar como pareja lejos de los focos y las presiones del mundo del espectáculo. Al parecer, hubo un error de comunicación superíndice 3n entre el hotel y la agencia de viajes de la segunda pareja, y nadie se dio cuenta del doble booking hasta que llegaron al hotel. La situación superíndice 3n, obviamente, era un tanto delicada. Dos parejas famosas en la misma ciudad, en el mismo hotel y en la misma habitación. Se podía sentir la tensión superíndice 3n en el aire, como si fuera una escena de película. Imaginen el lobby del hotel, repleto de turistas y personal atento, de repente convertido en el escenario de un potencial enfrentamiento entre dos de las parejas más famosas de Turquía. El silencio se cortaba con un cuchillo, y las miradas curiosas de los presentes no hacían más que aumentar la incomodidad de la situación. Pero copyright pasó después copyright s.
¿Se desató la guerra? ¿Se pelearon por la vista al Coliseo? Pues la verdad, las cosas no llegaron a mayores, pero sí hubo un momento digamos que de incomodidad extrema. Según fuentes cercanas al hotel, la reacción superíndice 3N de Demet fue, digamos, de sorpresa mezclada con indignación superíndice 3N. Imagunense la situación superíndice 3N. Estu es en tu escapada romántica, planeando un fin de semana de paseo superíndice 3N en una de las ciudades más bellas del mundo, y de repente aparece otra pareja reclamando tu habitación. Un caos. Al parecer, Demet no se tomó superíndice 3 la situación superíndice 3N muy bien, y hubo, según cuentan, algunas palabras subidas de tono con el personal del hotel. La actriz, conocida por su temperamento fuerte y su carácter decidido, no dudó en expresar su frustración y su decepción ante la evidente falta de profesionalismo del hotel. Se dice que incluso llegó a exigir hablar con el gerente para obtener una explicación y una solución inmediata al problema. El empresario, por su parte, intentó mantener la calma y mediar en la situación, pero la tensión era palpable y la incomodidad evidente. No la culpo, la verdad. Después copyright ese de todo, uno espera cierta exclusividad y privacidad cuando paga por un hotel de lujo, ¿no creen? Pero la historia no termina aún. La otra pareja, al darse cuenta de la situación superíndice 3N, también se sintió superíndice 3 bastante incu superíndice 3 moda. No querían causar problemas ni arruinar la escapada de nadie, pero tampoco querían renunciar a la habitación que habían reservado con tanta antelación superíndice 3N. La modelo, siempre elegante y discreta, se sintió avergonzada por la situación y trató de minimizar el impacto del incidente. El actor, por su parte, se mostró comprensivo y conciliador, reconociendo que se trataba de un error involuntario y que lo importante era encontrar una solución justa para todos. ¿Asu que copyright hicieron? Pues después copyright ese de una larga conversación superíndice 3N con la gerencia del hotel, se llevó superíndice 3 a una solución superíndice 3N Salomu superíndice 3 Nika. El hotel ofreció superíndice 3 a la segunda pareja una suite de lujo, incluso mejor que la habitación original, con tal de evitar mayores conflictos. La suite, ubicada en el ático del hotel, ofrecía unas vistas aún más espectaculares de la ciudad y contaba con una terraza privada, un jacuzzi y un servicio de mayordomo exclusivo. Y al parecer, para compensar el inconveniente, también copyright N les ofrecieron una cena gratis en el restaurante más exclusivo del hotel. El restaurante, galardonado con varias estrellas Michelin, era conocido por su cocina innovadora y su ambiente sofisticado. La cena, compuesta por platos exquisitos y maridada con vinos de primera calidad, fue un auténtico festín para los sentidos. En cuanto a Demet, aunque inicialmente estaba molesta, al final aceptó la solución superíndice 3N. Después copyright ese de todo, no quiero a que este pequeño más menos o incidente arruinara su fin de semana romántico. Y según dicen, después copyright ese del susto inicial, la pareja disfrutó de lo que quedaba de su estancia en Roma, explorando la ciudad, comiendo deliciosa comida italiana y por supuesto enamorándose aún más. Pasearon por las calles empedradas del Trastevere, visitaron la Fontana di Trevi y el Panteón, se perdieron entre las obras de arte de los museos vaticanos y disfrutaron de un romántico paseo en barco por el río Tíber. Cada momento fue una oportunidad para fortalecer su vínculo y crear recuerdos inolvidables. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo reaccionaron las dos parejas al encontrarse en el hotel durante el resto de su estancia? ¿Hubo miradas incómodas? ¿Evitaron coincidir en el ascensor o en el desayuno? Pues la verdad es que no hay mucha información al respecto. Al parecer, ambas parejas fueron muy discretas y profesionales, y evitaron cualquier tipo de confrontación. Conscientes de la delicadeza de la situación y de la importancia de mantener la calma, ambas parejas optaron por la cortesía y la discreción. Evitaron coincidir en los espacios comunes del hotel y se comportaron de manera educada y respetuosa cuando se cruzaban por casualidad. Sin embargo, algunos testigos afirman haber visto a Demet y a su pareja en una actitud un tanto distante durante el desayuno, como si estuvieran intentando evitar a toda costa a la otra pareja. Se dice que la actriz y el empresario solían desayunar temprano, antes de que el restaurante se llenara de gente, y que preferían sentarse en una mesa apartada, lejos de la vista de los demás. Y por otro lado, también se rumorea que la segunda pareja aprovechó al máximo su suite de lujo y su cena gratis, disfrutando de Roma sin preocuparse demasiado por el incidente inicial.
Se comenta que la modelo y el actor pasaban largas horas en la terraza de su suite, disfrutando de las vistas panorámicas de la ciudad y de la privacidad que les brindaba el espacio. En fin, una historia un tanto rocambolesca, ¿verdad? Pero como ven, incluso las celebridades más famosas tienen sus propios dramas y contratiempos. Y aunque esta escapada romántica a Roma no salió superíndice 3 exactamente como estaba planeada, al final todo se resolvió superíndice 3 y ambas parejas pudieron disfrutar de su estancia en la ciudad eterna. Lo que comenzó como un potencial desastre se convirtió en una anécdota curiosa y, en última instancia, en una experiencia memorable para todos los involucrados. Y esta historia, mis queridos chismosos, nos deja una lección superíndice 3n muy importante siempre. Hay que verificar 2 veces las reservas de hotel. Nunca se sabe cuándo una doble reserva puede arruinar una escapada romántica. Ademur S. nos recuerda que incluso las situaciones más incómodas pueden resolverse con un poco de diplomacia y buena voluntad. La capacidad de mantener la calma, de comunicarse de manera efectiva y de buscar soluciones creativas es fundamental para superar cualquier obstáculo y convertir una experiencia negativa en algo positivo. En resumen, hoy les conté sobre la increíble historia de Demet Özdemir y su escapada a Roma que se vio un poco afectada por un error de reserva en un hotel de lujo. Vimos CU superíndice 3 mo una situación superíndice 3n potencialmente conflictiva se resolvió superíndice 3 gracias a la buena voluntad de todas las partes involucradas, y aprendimos la importancia de verificar nuestras reservas de viaje. Pero más allá de los detalles del incidente, esta historia nos invita a reflexionar sobre la vida de las celebridades, sobre las presiones a las que están sometidas y sobre la importancia de la privacidad y el respeto en sus relaciones personales. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté contándoselos. La verdad es que me encanta traerles este tipo de contenido, y espero que me sigan apoyando para poder seguir haciéndolo. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como amo hacerlo. No olviden dejarme en los comentarios sus opiniones sobre esta historia. ¿Creen que Demet tuvo razón superíndice 3n al enfadarse? ¿O creen que la otra pareja también copyright NT no ha derecho a reclamar la habitación superíndice 3n? Quiero saber qué copyright piensan. ¿Y qué harían ustedes si se encontraran en una situación similar? Déjenme sus comentarios. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos.